Bienvenidos a un nuevo vídeo de Dentro de la Pirámide, en donde en esta ocasión vamos a viajar a la primera planta del Museo Británico de Londres. Recordad que hace unas semanas estuvimos viendo la primera planta, la planta baja, mejor dicho, donde están todas esas esculturas gigantescas. Bueno, pues en la primera planta, nada más entrar, nos encontramos con la sala de Nebamón. Este personaje del Reino Nuevo, cuya tumba hoy está perdida, pero que nos ha dejado alguna colección de escenas absolutamente únicas en la historia del arte egipcio, como ese cazador en los marjales o la representación de esta piscina que vemos ahora. La tumba es un misterio porque no sabemos dónde se encuentra. Debe de estar en algún lugar de la necrópolis oeste de Luxor, en Drabo el Naga, pero hasta ahora todavía no ha aparecido. Vemos esa procesión de oferentes con animales, una mesa de ofrendas, en donde Nebamón, en ese más allá, iba a poder disfrutar de todos los alimentos para nutrir a su Ka durante millones de años, es decir, durante toda la eternidad, y la figura del propio Nebamón junto con su esposa, que en realidad no son ellos, es una escultura, un paralelo, pero que nos ayuda a comprender lo que habría en esa capilla más interna, más sagrada de la tumba, como estos panes. Son diferentes tipos de panes que también eran depositados en la tumba para poder asistir a los fallecidos. Encendemos un poquito la luz porque las pinturas están en una zona con una oscuridad para evitar un poco que dañen las pinturas. La luz, vemos aquí una escena del banquete funerario con un montón de mujeres, todas ellas familiares de Nebamón y de su esposa. Otra de las escenas más conocidas, ¿no? Unas mujeres tañendo instrumentos, vemos flautas, pero están representadas, fijaos, de frente, ¿eh? Es una de esas cosas extraordinarias que podemos encontrar en la historia del arte egipcio. Las pinturas ocupaban seguramente gran parte de esa estructura en forma de T que formaba el acceso al pozo funerario e insisto, hoy no sabemos dónde está esa tumba, donde seguramente, bueno, pues cuando sea redescubierta podremos encontrar los huecos y seguramente otras pinturas que no se llevaron cuando fueron extraídas de la pared en el siglo XIX. Vemos escenas de ganadería, vemos escenas de contabilidad del ganado, de cómo se tomaba nota de las cabezas de ganado para asimismo también tener constancia de los impuestos que había que pagar. Y esta primera sala, dedicada a la tumba de Nebamón, también nos va a ayudar a conocer cómo era la vida diaria. Recordad que los antiguos egipcios siempre se enterraban con objetos cotidianos, objetos que ellos pensaban iban a seguir utilizando durante miles de años en el más allá. Y vamos a ver objetos de todo tipo, ¿no? Como instrumentos musicales, como este arpa o un juego del Senet para poder entretenerse en el inframundo, en el más allá, joyas con cuentas de pasta vítrea de color azul o ricas joyas de oro. De oro, los antiguos egipcios, recordad, pensaban que estaba hecha la piel de los dioses. Entonces, todo este tipo de joyas no solamente están marcando el estatus social del difunto, sino que iban a potenciar un poco la presencia y la magia de todo lo que rodeaba a la vida de estos personajes. Fijaos qué sandalias, qué zapatos prácticamente han llegado hasta nosotros, o estas cucharas para ungüentos con los que Nebamón se podría arreglar y su esposa a diario para las reuniones sociales, para protegerse del sol, etcétera. Todos estos botecitos también, pues tenemos que intuir que estaban dedicados a recoger perfumes, a recoger polvos de piedras naturales para poder hacer esos cosméticos con los que luego eran representados en las pinturas, en las tumbas, tal y como hemos visto. Y los muebles solían ser muy frugales, ellos no tenían armarios, colocaban las cosas dentro de cajones, como de pequeños arcones, como esos, y se sentaban en sillas tan aparentemente modestas, pero que son muy cómodas, porque yo tengo una réplica de una silla exactamente igual en mi casa y os garantizo que son muy cómodas. Y las jarras, pues para meter todo tipo de alimentos, no solamente líquidos, sino también el grano, semillas, etcétera, ¿no? Las pinturas, como digo, nos acercan un poco a
la vida de ese momento del Reino Nuevo. Estamos más o menos hacia el año 1400 antes de nuestra era. Se cree que la tumba de Nebamón pertenece a pocos años antes del reinado de Akenatón, de Amenofis IV, seguramente de Tutmosis IV, su abuelo, porque el nombre de Amón aparece tachado en toda la tumba. Y en este panel de la sala de Nebamón se nos acerca un poco el posible lugar en Drabo el Naga en donde puede estar la tumba de este alto funcionario. Vamos a salir de la habitación de Nebamón, continuamos caminando por esta primera planta del Museo Británico. Ved que hay muchísima gente y es primera hora de la mañana, es uno de los museos más visitados del mundo. Y en estas estancias, como veíamos en un cartel a la derecha, vamos a encontrar la arqueología funeraria, es decir, todo aquello relacionado con los enterramientos, sobre todo ataúdes y cartonajes, ¿no? Estos son sarcófagos del Reino Medio con esos ojos colocados en la pared oriental para que el difunto pudiera ver cómo se le colocaban ofrendas y pudiera tener ese contacto visual con este mundo, ¿no? con este plano. Algunas tapas de ataúdes son realmente espectaculares, muy hermosas, algunas de ellas incluso se han reproducido en estuches para bolígrafos, que son pues una de esas joyitas que los coleccionistas tenemos. Y esta tapa de ataúd que estamos viendo ahora es muy particular, porque es la famosa momia del Titanic. Es la que en realidad no era una momia, era esta tapa de ataúd que se previó en un momento que iba a viajar en el Titanic hasta la ciudad de Southampton, pero nunca embarcó. Pero bueno, al haber estado en las listas previas, siempre se pensó que podría haber sido la causa del desastre de este barco. Seguimos viendo algunos ataúdes con escenas resumidas del libro de los muertos, describiendo esa geografía con esas montañas, esos animales, sobre todo la diosa vaca Hathor o Anubis, que protegían la entrada del inframundo, y algunos ataúdes como estos que estamos viendo, en donde la riqueza de la policromía y la riqueza y el detalle de los dibujos nos está hablando de personas importantes, que son los que mandaron a hacer estos trabajos artesanales. Muchos de ellos se fabricaban casi en serie y se dejaba un hueco en blanco para cubrirlo con el nombre del difunto, ¿no? Así que no es que ellos los encargaran directamente, ¿no? Sino que se compraban más o menos en talleres casi donde se fabricaban de forma industrial. Este ataúd es realmente hermoso por ese color verde que tiene en el rostro, que lo asemeja a la figura de Osiris, el dios de la muerte y el dios de la resurrección, ¿no? Por ese aspecto también de la vegetación que tiene cuando renace en los ciclos naturales. Un enterramiento, vemos ahora, de época tardía, de época romana, de un niño, lo vemos por el tamaño y por la representación que aparece grabada en el lino, ¿no? Que cubre este ataúd. Vemos también ahora pues otras representaciones de época tolemaica, de época helenística, en donde vemos rasgos ya muy romanizados, ¿no? De cómo era el aspecto de estos individuos. Las momias, algo que llama mucho la atención de todos los visitantes y que podemos disfrutar de ellas aquí en el Museo Británico. Pero si yo tuviera que quedarme con objetos, me quedaría quizás con los, no tanto los físicos desde el punto de vista anatómico de estas momias, sino con los objetos materiales, ¿no? Con los que podemos entender estas estelas, ¿no? Nos dan textos que nos ayudan a entender el pensamiento de los antiguos egipcios en ese tránsito hacia el más allá, hacia el mundo funerario. Vemos estelas de falsa puerta, en donde el difunto recogía los alimentos que los familiares ofrecían en las festividades cuando se acercaban a las sepulturas para contactar con ellos, ¿no? Una pirámide, hay gente que sigue diciendo que las pirámides no eran tumbas, y aquí vemos una prueba evidente de esa capilla en forma piramidal, ¿no? Que encontramos en Deir el Medina. Estos conos que permiten conocer el nombre del difunto se colocaban a la entrada
nada, insertados en la mampostería que cubría el monumento. Y a medida que vamos avanzando, bueno, pues vemos también algunos de los artilugios que eran utilizados en la vida diaria, amuletos, no tanto amuletos funerarios, que luego los vamos a ver, sino amuletos de la vida cotidiana, con los que poder, bueno, contravenir las fuerzas sobrenaturales que ellos entendían que les estaban afectando en su día a día, en su cotidianidad, ¿no? Uno de los más conocidos, el ojo de Horus, ¿no? Con estos amuletos que a veces sí eran colocados en la momia, pero que en el caso de los ejemplos que estamos viendo iban insertados dentro de una pequeña cuerda y se colgaban del cuello, ¿no? El pilar Yed, los dedos mágicos, en definitiva, infinidad de referencias, siempre con ese cariz apotropaico. Los papiros, otra de las cartas de presentación de los antiguos egipcios, ¿no? Vemos algunos pasajes del libro de los muertos. El más conocido de todos, este papiro de Unefer. El pasaje 125 con el pesaje del alma, en donde el difunto tenía que responder por todas las acciones que había realizado en vida. En el papiro Ani, esta representación del pasaje 151, que vemos también en la parte de atrás de la máscara de Tutankamón, en donde se nos describe cómo tenía que ser la estructura interna de una tumba, de una cámara funeraria, con esos ladrillos mágicos orientados al norte, sur, este, oeste, para proteger lo que había en el interior, que era quizás lo más precioso, lo más sagrado, el cuerpo del difunto. Otros papiros nos describen de una forma muy sucinta o en ocasiones con mucho detalle cómo era esa geografía del más allá y cómo eran esos personajes, lo veis, con cabezas grotescas, personajes bastante, hoy podríamos identificar casi del cómic, ¿no? Siempre estaba la magia, como este disco de papiro con un texto mágico para proteger de enfermedades o proteger sobre males de ojo, podríamos reducir, ¿no? Un poco el concepto en la actualidad. Tablillas sobre las que se colocaban algunas momias, y si seguimos caminando vamos a ver más objetos que estaban todos ellos destinados al culto funerario. Vasos con los que se hacían libaciones, vemos abajo en el centro un set del ritual de apertura de la boca, con el que el difunto podía recuperar los sentidos, pinzas para el proceso de momificación, algunos elementos sagrados como el incienso o estas cajas de Osiris y del dios Socaris, que era una de las divinidades vinculadas al mundo funerario. Siempre tiene que haber lloronas, ¿no? Las plañideras, en este caso representadas con la imagen de la diosa Isis. Y de nuevo, algunos de estos PSO, ¿no? Que yo defino, ¿no? Ptah, Sokar, Osiris. Estas estatuas en donde en esa caja que hay en la parte inferior se colocaba una especie de mensaje o de deseo para el difunto. En otra vitrina, dentro de esta sala de la primera planta, vamos a ver momias de animales. Ese culto animal es algo que caracterizó a los antiguos egipcios, y vamos a ver algunas de esas divinidades, algunos de esos dioses que tenían forma de animal, como gatos, como cocodrilos, como halcones Horus. Todos ellos recibían culto por medio de estas momias de animales que se fabricaban casi de forma industrial y en ocasiones de forma fraudulenta, porque cuando se ha hecho radiografía de estas momias, en el interior dentro no había un halcón Horus o un gato, sino que había un amasijo de tejidos, ¿no? Para, bueno, pues venderlos, ¿no? a los peregrinos que iban hacia estos lugares, ¿no? Las más conocidas, las de los gatos, ¿no? Con ese trabajo de patchwork tan popular en la actualidad, pero que ya en época tolemaica, hace prácticamente 2200 años o 2000 años, eran muy populares. Y a veces esas momias se colocaban incluso dentro de ataúdes, como vemos aquí, o incluso las mascotas que eran depositadas en las tumbas de sus seres queridos, eran colocadas dentro de esos ataúdes. Y algunos toros sagrados, que también eran momificados y eran depositados en tumbas o en santuarios, para poder seguir recibiendo culto durante generaciones.
Las momias, lo decía antes, ¿no? Son la carta de presentación del mundo faraónico y uno de los objetos, ¿no?, entre comillas, que más llaman la atención. Vemos aquí una serie de platillos parecidos a los boomerangs, son una especie de crótalos, varitas mágicas con una serie de textos que ayudaban al difunto a realizar ese viaje. Más amuletos que estos sí que se colocaban dentro, o mejor dicho, sobre la momia, ¿no?, para ayudar al difunto en ese viaje tan difícil, con esa cantidad de obstáculos que se iba a encontrar en su camino hacia el más allá. Estamos llegando ya al final casi de esta parte, ¿no?, de la primera planta de la cámara, de la habitación donde está la arqueología funeraria, y continuamos viendo más elementos identificados con el ritual, más ataúdes, las colecciones de ataúdes y de sarcófagos que hay en el Museo Británico de Londres son espectaculares, ¿no? Aquí vemos algunos euseptis, luego los vamos a ver con más detalle, o esas cajas de euseptis para depositar estas figuras funerarias que debían de sustituir al difunto en los trabajos manuales que realizara en el más allá, cada uno con el texto, con el nombre del propietario, con los azadones para poder trabajar en los campos de cultivo, etcétera. Y para conocer la vida cotidiana de los antiguos egipcios, qué mejor que estudiar las maquetas en donde se reconstruyen viviendas, se reconstruyen embarcaciones, y se reconstruye en definitiva la vida cotidiana, ¿no?, aunque esté vinculada al mundo funerario, como esta barca en donde transporta por el Nilo la momia para llevarla a la necrópolis y que sea enterrada. Es una forma pues muy didáctica. Ellos lo entendían como la perpetuación de su existencia en el más allá por medio de estas embarcaciones, o estas figuras, por ejemplo, de mujeres oferentes que llevaban alimento al difunto para asistirlo en ese viaje hacia el más allá, pero en otras ocasiones vemos como ahora algunas casas, ¿no?, casas del alma que se llaman, que en realidad son representaciones prácticamente de tumbas, ¿no?, y que hace casi 4000 años estaban identificadas con ese momento de buscar, ¿no?, un espacio físico en el que el difunto pudiera vivir de forma mágica en el más allá. También en el Museo Británico quedan restos de algunas pinturas de las tumbas más espectaculares del Valle de los Reyes. Vemos algunos fragmentos que se han recuperado de tumbas del Reino Nuevo, de la tumba de Seti I, y parte de los ajuares, ¿no?, de los ajuares más hermosos de algunos de estos soberanos, ¿no?, siempre los trabajados, mejor dicho, en los materiales más exquisitos, ya sea calcita, parecido al alabastro, como lo veíamos ahora, o las más ricas fayenzas, ¿no?, de color azul, ese típico color azul egipcio que caracteriza un poco la cultura de los faraones. Euseptis mucho más elaborados, mucho más grandes de tamaño también, con ese capítulo 6 del Libro de los Muertos copiado al completo sobre el cuerpo de la figura funeraria para sustituir al difunto en ese viaje hacia el más allá. Vemos todo tipo de tipologías, valga la redundancia, desde la representación de una momia convencional hasta esos barbapapás, como digo yo, de contornos perdidos, ¿no?, y vasijas, como decía antes, para servir de recipientes. Estamos viendo ahora una de las vitrinas más insólitas. Vamos a encender un poquito la luz, como digo yo, porque se ve muy oscuro, pero son representaciones de genios y de demonios, podríamos definirlo así también, que encontramos en algunas tumbas del Valle de los Reyes, ¿no?, como este genio que es un carnero, donde le faltan las serpientes, a este personaje que parece que se está asiendo con fuerza la barba, o este que tiene cabeza de tortuga. Este es un verdadero unicum en la arqueología egipcia. Y muy cerquita están estas dos esculturas que proceden de una tumba ramésida del Valle de los Reyes, en donde vemos, bueno, pues es un paralelo idéntico al que apareció en la tumba
de Tutankamón, esas estatuas K que pertenecían al soberano, cada uno con un tocado diferente, el tocado Nemes y el otro con esa bolsa sobre la cabeza, que representan, como digo, al difunto, al K del difunto en el más allá. Y ahora sí, nos acercamos a otra vitrina, para mí una de las más espectaculares, porque tienen tipologías de todos los formatos de Eusebtis. Ya sabéis que yo soy fan de estos pequeños muñequitos que ayudaban al difunto a realizar esas tareas manuales en el más allá, y vamos a ver desde los más antiguos, que tienen esa forma de madera, como si fuera un simple palo, se llaman stick shaptis, los shaptis palo, hasta los que tienen y adquieren esa forma ya más momiforme, valga la redundancia, que reflejan y recrean perfectamente el aspecto del difunto. A veces van en parejas, ¿no?, como lo estamos viendo ahora en pantalla, o incluso se colocaban dentro de sofisticados ataúdes, complejos ataúdes muy similares a los que pudiera tener el difunto en la tumba. No solamente en ataúdes, a veces incluso en tinajas, como esa que veíamos a la derecha, con cabeza de chacal. Y otro de los objetos más llamativos de la primera planta del Museo Británico es la tapa del ataúd encontrada en la pirámide de Micerinos por Howard Weiss en la década de 1830. Es lo poco que se salvó de ese viaje que, bueno, acabó mal, porque gran parte del barco, el Beatrice, se hundió frente a las costas de Cartagena, y el otro barco que llevaba material, bueno, pues pudo llegar hasta Londres con este material, ¿no? Y acabamos, prácticamente ya estamos llegando al final de nuestro vídeo, con algunos Eusebtis de ese escondite maravilloso de momias reales de Deir el-Bahari, del DB 320, donde apareció también este papiro de Pinetjem, ¿no?, uno de los papiros más hermosos, con una caligrafía en escritura jeroglífica absolutamente divina. Vasos canopos para depositar las vísceras del difunto, y en definitiva, pues muchas referencias que nos ayudan a ver, a imaginar cómo era ese viaje del difunto hacia el más allá. Esto es lo que queríamos compartir con vosotros en este nuevo vídeo de Dentro de la Pirámide, aquí en nuestro canal de YouTube. Compartidlo en las redes sociales si os ha gustado, espero que sí. Dad alguna donación si os parece oportuno, a través del botoncito de gracias, ¿no?, que hay debajo del reproductor, y nos seguimos viendo aquí dentro de poco, Dentro de la Pirámide, con muchas más sorpresas. Hasta pronto.